la verdad que trae libertad. He estado pensando mucho en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan, estando leyendo, y me hace meditar mucho en nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, quiero contarte primero una historia. Y no es una historia, solo es algo que viví hace unas 2 semanas. Estaba en una junta en una empresa muy importante aquí en el área metropolitana de Fort Worth. Y estaba el dueño de la empresa y estaba él hablando a la empresa, a todos los empleados, y después se dio el lugar para alguien de logística y luego alguien de finanzas. Y yo estaba escuchando la manera en que se desarrollaba toda esta junta. Pero hubo un punto en la junta en donde saltó otra persona. No escuché el título de la persona, solo saltó y empezó a hablar, pero lo hacía con una libertad. Y la manera en que se expresaba, lo que decía, cómo lo decía, sin temor a equivocarse. Y me hizo pensar, creo que ese es el hijo del dueño. Y sí, efectivamente era el hijo del dueño. ¿Por qué lo menciono? Cuando estaba leyendo el Evangelio de Juan, llegamos al capítulo 17. Y en el capítulo 17 nos habla de la oración de Jesús por su vida, por sus discípulos y por aquellos que vamos a seguir después de sus discípulos, que somos nosotros. Pero al principio Jesús define lo que es vida eterna. Y dice, y esto es vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esto es vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, esto me hace pensar cómo reaccionamos, cómo caminamos y sabemos que somos hijos de Dios, cómo nos desarrollamos en la vida. ¿Nos desarrollamos de acuerdo a una etiqueta de una religión, de una doctrina o de cierto movimiento? ¿O cuál es nuestra identidad cuando realmente sabemos quiénes somos hijos de Dios? ¿Tenemos que declarar el lugar donde vamos o tenemos la libertad solo de expresarnos como hijos de Dios? Entonces eso es lo que me hizo pensar. Cuando vemos el Evangelio de Juan, casi termina diciendo esto es en Juan capítulo 20, y dice, Jesús hizo muchas otras cosas más, pero estas se han escrito para que nosotros creamos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida eterna. Para eso se escribió. Y la carta de Primera de Juan es bien curioso, porque Juan se escribe para que conozcamos y a través de ese conocimiento creamos que en Él tenemos vida eterna. Pero Primera de Juan dice esto, dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, el Evangelio es para apuntarnos a Jesucristo y a través de Él poder tener vida eterna. Y la carta es para aquellos que ya hemos visto a Jesucristo y caminamos con Él y sabemos que tenemos vida eterna.